Bueno, nuevamente, electrónica industrial. O sea, la electrónica pues es una parte distinta a la electricidad, aunque trabaja con voltajes, corrientes, ¿verdad? Todo este tipo de señales también, ¿verdad? Analógicas, pero que es aplicable totalmente y hoy día yo diría que indispensable a la electricidad. Entonces, ¿de qué se va a tratar el curso realmente? Pues, obviamente que ustedes conozcan los componentes de lo que hacen parte los distintos dispositivos, porque ellos individualmente, pues, son dispositivos, ¿verdad? Discretos, por decirlo así, pero que en un circuito electrónico, pues, tienen su lógica y tienen su aplicación. Ya el módulo 1, este que vamos a ver, que estamos viendo hoy, definitivamente que va a ser muy, muy teórico, pero que es importante para que ustedes conozcan los elementos, cada elemento, ¿verdad? Los distintos tipos de elementos y cómo son aplicables a la electrónica industrial. El módulo siguiente, pues ya sí se va a ver mucho más la aplicación integral pues, de estos dispositivos. Y obviamente en el módulo 3 ya sí vamos a ver una aplicación muy, yo diría, recurrente en toda la industria actual, que son los PLCs, que son los controladores lógicos programables o autómatas, ¿verdad? Como se les conoce. Ustedes dirán, bueno, pero ¿en qué estos señores, el diodo, el transistor, el tiristor, tienen que ver con la electrónica? Señores, recuérdense que hoy día todos son equipos, ¿verdad? Ya ustedes dieron un curso conmigo en el cual intrínsecamente ustedes vieron la aplicación de la electrónica industrial. Son los arrancadores suaves. ¿Se acuerdan que hicieron variadores también, los variadores de frecuencia? Entonces, ahí están aplicados, en esa caja que usted ve ahí, están aplicados estos dispositivos. Entonces, ¿por qué se les llama de potencia o industriales? Porque son capaces pues de soportar voltajes y corrientes industriales. ¿Ah? Entonces, y aunque no lo hayan visto o de repente sí lo han visto, pero en la electrónica de alta potencia, de alto voltaje, estos señores también intervienen. Ustedes en los postes van a ver los interruptores, los BTC que se les llama. Esos señores están gobernados o controlados desde de repente el Centro Nacional de Despacho, ¿verdad? Que les dice desde a una distancia haz esto o aquello, ¿verdad? Entonces, son cosas que de repente ustedes las ven a diario y de repente aquí para eso estamos, para ir aclarando, ¿verdad? Ustedes en un poste, no sé los que hayan tenido la oportunidad, y esto hablando en términos ya pues de repente más elevados, ¿verdad? Usted ve aquí los BTC. ¿Ah? Son unos señores que parecen aquí tienen una salida por acá, tienen una entrada, ¿verdad? Y una salida. ¿Verdad? Pero por acá abajo hay una caja
que está conectada con él. Y este señor está recibiendo una señal, ¿verdad? Que le va a indicar a este señor, a este interruptor de potencia, ábrete o cierra, porque él tiene aquí unos contactos de potencia. Como un contactor, pues. El contactor recibe una señal. Plac, plac, activa. Este señor hace lo mismo, pero con un PLC aquí. Con un sistema que posiblemente por ahí lo habrán escuchado. Entonces, todo eso es electrónico. Entonces, es la electrónica al servicio. Ahí está, ¿ves? Exactamente. ¿Ves la cajilla abajo? Dice, lo más seguro que dice VTC, Voltage Trip Controller, Closer, perdón. Entonces, pero pues eso se hace a través de elementos como este. Entonces, ahí es donde empezamos a ver la electrónica, ¿no? Aplicada entonces, por acá tiene usted de repente un breque, tiene que un contactor aquí, ¿verdad? Bueno, las térmicas, obviamente. Térmica. Y abajo tiene un motor. Pero en el sistema de control, este señor que está aquí, el contactor, él no arranca, bueno, puede arrancar sí por un circuito start-stop facilito. Pero este señor, yo quiero que trabaje con parámetros o parametrizado. Que a una RPM haga tal cosa, pare o arranque, o de repente si es para controlar una bomba, a una presión en PCI, arranque o pare. Muchas otras aplicaciones, de repente a una temperatura X del agua o lo que sea, arranque o pare, o baje la velocidad, porque todos estos parámetros analógicos, input analógicos, son las señales que va a recibir un señor por ahí que se llama PLC. Entonces, todos estos inputs le van a indicar a este señor lo que tiene que hacer. Pero este señor es totalmente electrónico y programable. Entonces, ya ustedes vieron conmigo electrónica, fundamento electrónica, lo que es la analógica y lo que es la digital. Las señales analógicas pues son las que provienen pues del medio, por decirlo así, del ambiente, lo que es temperatura, presión, voltaje, etcétera, ¿verdad? Son transformadas en digital, ¿verdad? Que este señor las va a procesar en unos y ceros, ¿verdad? En miliamperios correctamente, ¿verdad? Pero también por unos y ceros, y le va a decir a él cuándo actuar y cuándo no, o en qué rangos actuar o en qué rangos no actuar. Entonces, los variadores de frecuencia también. Entonces digo, pero tienen dispositivos electrónicos que hacen y que rectifican. En el segundo módulo vamos a ver lo que es la rectificación, de la regulación también de voltaje. Oigan, miren, yo abriendo un paréntesis aquí. Yo había, para la actividad número 4,
hablando de velocidad y regulación de velocidad. Inicialmente, el proyecto que a mí me pareció que de repente pudiese ser para ustedes, la cuarta nota, la cuarta actividad, era armar un circuito que controlara las RPM de un motorcito. Yo lo cambié. Ahora, estamos a tiempo. A mí me parece que lo de la visita y del PLC, yo creo que eso ustedes lo creo yo que es más productivo para ustedes. Primero porque van a ver una aplicación real. Segundo porque van a salir a la industria y yo creo que eso es muy importante para ustedes. Ahora, dejo el paréntesis. O sea, aquí en la clase se va a dar pues un tipo de regulación, pero ustedes tendrían que conseguir los dispositivos, de repente conseguirse hasta un motorcito. Un motorcito puede ser un abanico, puede ser, no sé, un blower, una cuestión así, y usted hacer la demostración. Yo creo que eso era un poquito más complicado, pienso yo. ¿Ah? Y más caro. Más caro. Entonces, bueno, yo abrí el paréntesis nada para decirle que yo había pensado inicialmente que ustedes armaran eso, porque mira, es interesante, no se crean, es interesante porque ustedes con un circuito, ustedes con un reóstato, ustedes veían cómo aumentaba, ¿sí? Un potenciómetro. Aumentaba y subía. Más adelante, pues de repente, pues lo vemos y puede quedar como investigación por ahí o no sé. Pero inicialmente ese era el proyecto que yo les tenía, pero después pues maquiné más y le establecí ese proyecto. Pero yo creo que es más importante el de los PLC y creo que es más aprovechable para ustedes. Pero eso es o sea, lo que pasa es que acuérdense que los motores, los distintos tipos de arranque, pueden ser arranque directo, ¿verdad? Otro tipo de arranque, ¿cuál es? Arrancador suave. ¿Otro tipo? ¿Otro tipo? Estrella delta. Y un último que se usa por ahí ya muy poco, en el ingenio se usa. ¿Ah? No, el start stop pues se usa en todos lados, ¿no? Sencillo. El de auto transformador o reactor. Son los distintos tipos de arrancar. Pues igual es un arrancador de voltaje reducido. Porque reduce el voltaje y reduce el amperaje en el arranque. Pero eso era una cosa distinta a lo que él me pregunta. Son PLC. Mandar una señal, acuérdense que señores, todo sistema de control, todo sistema de control del más básico ¿qué misión tiene? ¿Cuál? No,
No, asume que ya esto es un circuito, ¿no? Asume que esto es un circuito. 120 voltios. Puede ser. ¿Cuál es la función principal de un sistema de control para arranque de un motor? ¿Mm? No, eso es un tipo de arrancador. Sí. ¿Cuál es la misión principal o el sentido primordial en un sistema de control para arrancar un motor? De que se pueda controlar desde un cuarto de tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, ¿qué es? ¿Qué es? Ajá, ¿qué es un contactor? ¿Qué es un contactor? ¿Pero qué es un contactor? Defíneme un contactor. ¿Mm? Y él va a mover uno. Esto es una bobina. Puede ser también, puede ser que le expliquen cómo son utilizados los PLCs en sistemas de alta potencia. Sí, totalmente válido. Uh-huh. Ok, ¿cuál es la función principal de un sistema de control? Se lo explico, o se los digo, energizar una bobina, señores. Si la bobina no se energiza, no cierra el contactor, no arranca nada, no funciona nada. Entonces, ¿cuál es la función principal de un sistema de control? Energizar una bobina de contactor, si es motor, pues una válvula. Esto puede ser una válvula también. Una válvula ahí, no sé. Pero el sistema tiene que encargarse de energizar estos dispositivos. Estos de aquí para acá son dispositivos de mando y control. Mando y control. Este es el dispositivo de fuerza o de actuación. Pues una válvula hidráulica que va a activar una baranda o un pistón o abrir una puerta, qué sé yo. O puede ser, lo más común es que energice una bobina, la bobina le llegue el 120 o el 240, el voltaje de control que usted está usando, 120 o 240 o 277, usted escoge el voltaje de control, pero tiene que energizar esa bobina. Entonces, partiendo de ese hecho, partiendo del hecho de que el sistema de control tiene que encargarse de energizar una bobina para que se ejecute un trabajo, ¿verdad? Acuérdense que el motor va de lo eléctrico a lo mecánico, ¿verdad? Para que se ejecute un trabajo, mueve una bomba, mueve una faja, un abanico, lo que usted quiera. Partiendo de ese hecho, yo puedo hacer un circuito muy sencillo, plan, start, stop, energizo mi bobina, el contactor acciona y arranca el motor. Pero hay circuitos que no son, y hay ¿cómo se llama? Procesos en la industria que no son tan sencillos. Entonces necesitan por ahí, en una parte de ese circuito, o reemplazo esto también puede ser que yo reemplace esto.
Esto lo estoy haciendo gráfico, esto no es... Pero este señor va a recibir unos input, temperatura, presión, lo que ustedes quieran. Él va a trasladar esas señales hacia la bobina del motor para que ejecute una acción. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Porque estos señores tienen transformadores de corriente por acá que lo están midiendo los TC y los TP, los transformadores de potencial que miden voltaje y corrientes y le envían señales a él, ¿verdad? Él está sensando, recibe ese input, hey, la corriente hubo un arco, una falla, y él, manda a desarmar, a desactivar ese circuito. Bueno, mira, eso exactamente, todo eso es electrónica, aplicada a con luces, con todo esto. Entonces, la misión principal de un circuito de control es que se ejecute un trabajo a través de un motor, de una válvula, lo que usted quiera. Pero hay muchas formas de hacerlo. Hoy día estamos muy convenientemente ayudados por los famosos PLC. Pero este PLC también puede activar acá. Estos señores tienen unas bobinas aquí también. Tienen unas bobinas internamente acá que le va a decir a él, ¿se energiza o no se energiza? ¿Se abre o no se abre? Pero son las señales que le manda a él. Una vez procesadas, pues acuérdense también que la impedancia, es una palabra que ustedes tienen que aprenderse, impedancia, señalada con Z, impedancia en las líneas o en los transformadores que quieran, porque hay líneas muy largas, hay líneas, o sea, imagínate 3, 4 kilómetros, ¿no? Entonces, según la ley de Ohm, que es R, resistencia por corriente. Entonces, si yo quiero censar el voltaje, esto en alta potencia, se convierte en Z, pero sigue siendo en ohms. Esta variable sigue siendo en ohm. Entonces, si yo quiero censar despejo aquí, ¿no? Voltaje entre corriente. Cualquier variación del voltaje o cualquier variación de la corriente me va a variar la impedancia. Entonces, este señorcito que está aquí es medido por el PLC. Porque son largas, tú no puedes tener un transformador de voltaje cada 5 metros. ¿Ah? Entonces, para esos efectos se mide la impedancia. En la línea, por decirlo así. Cualquier variación en esa línea, en el trayecto que sea esa línea, si es de 2 kilómetros, de 10 kilómetros, 10 kilómetros mucho, pero ponte que 3 kilómetros. Cualquier variación de esta relación varía la impedancia y la impedancia le dice a este señor, ábrete o cierra. Entonces vienen de fórmulas, sí, todo sale de las fórmulas, todo sale de las fórmulas. Pero eso cuando abre, por ejemplo, una fase, se dispara. ¿Qué pasa? Porque se desbalancea el sistema. Acuérdense, bueno, yo creo que yo esa clase no se las di a ustedes,
Pero acuérdense los tipos de falla. Los tipos de falla son cortocircuito, fase abierta. Los cortocircuitos se subdividen en se me fue la palabra, asimétricos. Vamos a hacerlo más arriba. Los cortocircuitos son asimétricos y simétricos. Ya ustedes debieron haber dado esto. ¿Cuándo es un circuito, cuándo es un cortocircuito simétrico? Cuando son las tres fallas, las tres fases, las tres fases, se pegaron las tres fases. Pasó una cuestión extremadamente, se pegaron las tres fases, eso un cortocircuito, pero es de tipo simétrico. O cuando las tres fases se unen a tierra. Esos son los simétricos. Y los asimétricos son los más comunes. Son dos fases entre sí, dos fases a tierra, eso es muy común, o una fase a tierra. Estos son los más comunes, los que más se dan. Porque cuando se chocan dos fases, muy frecuentemente, por un viento, por un choque de un carro, lo que sea. Igualmente, dos fases a tierra, cuando hay un árbol, lo que sea, se va a tierra, eso es una falla asimétrica de cortocircuito, o una fase a tierra también. Puede ser una fase, cayó una varilla, no sé qué, o se partió una línea y se fue a tierra. Puede ser también, pasa mucho. Y esto no solamente en los circuitos de alta potencia, sino también en los circuitos de trifásicos de motores. Eso que acaba de decir él. Pasa un ratón, se agarra entre dos fases, plan. ¿Por qué? Porque hizo contacto con dos fases. O mordió nada más una fase, pero está pegado al metal y es una fase a tierra. Bueno, es que todo eso pasa. Entonces las iguanitas, usted las ve aquí en las cuestiones. Todo eso pasa. Entonces, como estas situaciones se dan en los sistemas de alta potencia, por la acotación que él hizo, tienen la forma de determinar cuando un voltaje, cuando una fase se desbalancea o cuando un sistema se desbalancea, ¿verdad? Por alguna de estas características. Eso se desbalancea la relación de la impedancia y manda a abrir. Igual, pero eso ya, obviamente, eso ya no es electrónico, pero usted ven en los postes también, hablando de alta potencia, pues de media potencia, usted ve el transformador aquí, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué tiene? Un fusible, ¿verdad? Y este va a un secundario. Cuando esta línea se cortocircuita o lo que sea, él abre y protege el transformador. Pero ahí no tiene que ver, bueno, es solamente pues porque es por cuestiones térmicas. Tiene dispositivo o material bimetálico que sensa temperatura y abre. Es como los bimetálicos de los motores. Las térmicas de los motores son bimetálicas.
trabajan por calor. Entonces, bueno, miren, todo lo que le he hablado y todavía no, no hemos comenzado con la presentación. Pero bueno, miren, era buena y es oportuna la apertura de esta manera, porque ahora viene pues una serie de explicaciones teóricas, definiciones teóricas, pero ustedes van a decir, Chuchi, pero este profesor viene aquí y nada más nos va a decir y a definir todo esto, pero yo quería iniciar diciéndoles que todo lo que se va a ver, o sea, cobra sentido, ¿verdad? Después que usted sepa cómo trabaja cada uno de esos dispositivos, cobra sentido en la realidad cuando todos estos aparatos están compuestos de estos señores que vamos a ver a continuación. Entonces, esto son las 3:30. Yo no sé si hacemos un pequeñito receso. ¿Ah? Sí, yo no he almorzado. Yo no he almorzado. Así que vamos a hacer un receso como unos 10 minutos, 10, 15 minutos.